Bienvenidas y bienvenidos al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Nerea, pedagoga de Ayudarte, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que os suele preocupar mucho a las familias sobre la conducta de vuestros hijos. Así que si no te quieres perder nada, quédate y dentro vídeo. Bueno, pues es que muchas veces cuando llegáis a las primeras sesiones, pues me decís, es que Nerea, es que me reta constantemente, es que le digo que no haga algo, me mira y lo hace, me desafía, me busca, ¿no? Y es que al final una de las habilidades y de los valores más importantes que les podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas es el valor del respeto. Que va un poco de la mano de la empatía y de otras habilidades sociales que son súper importantes en el día a día. Entonces hoy vamos a ver un poquito cómo afrontar todo este tema y cómo poder actuar cuando nuestro hijo nos reta o sentimos que nos desafía. Y vamos a ver también cómo podemos hacerlo, pero no tanto en esa situación, sino de manera preventiva, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer en el día a día nosotros para enseñarles el valor de los límites, del respeto de las normas, del respeto en general a las personas? Así que vamos a ello. Bueno, antes que nada, algo que tenemos que saber es que muchas veces cuando nosotros y nosotras pensamos que nuestro hijo nos reta, realmente no es así. Tu hijo o tu hija está actuando de esa forma porque no ha interiorizado las normas que hemos puesto, porque no ha interiorizado los valores que habéis forjado en vuestra familia, como puede ser el no pegar, el respetar, el hablarse bien. Puede ser que emocionalmente no esté preparado para gestionar sus emociones y su cuerpo, él en general actúe así precisamente porque necesita que le reconduzcan un poquito y que le ayuden a gestionar todo aquello que siente y a lo que no le pone nombre, ¿no? Entonces eso es lo primero que debemos saber. Nosotros, antes de pensar mi hijo me está retando, mi hijo me está desafiando, vamos a pensar, vale, quizás a nivel madurativo no está preparado para afrontar la situación que ahora mismo le está ocurriendo. Entonces, ya ahí partimos de la base de que no es algo contra nosotros y eso también os va a relajar muchísimo. Y ahora que ya sabes esto, vamos a ver qué cosas podemos hacer para inculcarles los valores del respeto a nuestros hijos y a nuestras hijas. Una de las cosas que podemos hacer es ser modelos, y es que cuando nosotros como figuras de referencia le decimos a nuestro hijo que no nos hable mal, que no nos grite, que no utilice insultos, que no tire cosas, está bien, pero ¿qué ocurre cuando el adulto, en un momento en el que no está estable emocionalmente, no está regulado, hace lo mismo con el peque, ¿no? Supongo que os habréis encontrado en alguna situación en la que hemos elevado nuestro tono de voz un poquito más de la cuenta, o en el que hemos invalidado sus emociones, o en el que hemos hecho como que venga cariño, que lo que te ha pasado no es nada, vamos a seguir, sin detenernos y prestar un poquito de atención a aquello que ha ocurrido y que para él es importante. Vale, pues el primer consejo es que seamos modelos, quitemos el piloto automático. Vamos a sentarnos y vamos a ver cómo podemos ayudar en ese momento a nuestro hijo o a nuestra hija, prestando mucha atención a nuestro tono de voz, a nuestro cuerpo, a lo que le está diciendo nuestra cara, a lo que le está diciendo nuestra voz, todo, ¿vale? A la forma en la que nos relacionamos con él. Todo va a ser importante. El segundo consejo es entender que sois personas diferentes, y aunque tú como padre o como madre o como figura de referencia le tienes que enseñar unos valores, tenemos que entender que nuestro hijo o nuestra hija va a tener una personalidad diferente a la nuestra, ¿vale? Va a tener un carácter más fuerte
o menos fuerte. Bueno, va a haber muchísimas opciones. Y dentro de que respete esas normas y esos límites que habéis puesto, es necesario que respetéis que no siempre va a tomar las decisiones que nosotros queremos, que no siempre va a actuar de la manera en la que nosotros lo haríamos. Eso va a ser fundamental. El tercer consejo es que seamos coherentes, es decir, si yo le estoy todo el día a mi hijo o a mi hija diciendo que tiene que respetar a sus compañeros del cole, a sus compañeros de baloncesto, bueno, en general a todo el mundo, tengo que ser un ejemplo, tengo yo que actuar igual con mi entorno, ¿no? Pues tengo que tratar con el mismo respeto a los camareros del bar al que vamos siempre, a las personas que trabajan en los supermercados, cuando vamos en el coche conduciendo y se nos atraviesa un coche, pues no puedo ponerme a gritar como un loco, sino que tengo siempre que tener en mente que todo lo que yo haga es un mensaje que atraviesa a mi hijo o a mi hija. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta esto. Y por último, el cuarto consejo es hacerle entender qué cosas no nos gustan y qué cosas no vamos a permitir. Esto pasa mucho cuando pasan la línea, son muy pequeñitos y os pegan, ¿no? O os pellizcan, os pegan una patada. Porque esto es algo que también vemos mucho en consulta. Vale, es muy necesario que paremos y digamos, no, mamá o papá o la abuela o quien sea, no va a permitir que le pegues, porque a mí no me gusta que me hagan daño, no lo voy a consentir. Y entonces frenamos ese movimiento, ¿vale? Eso también va a ser súper importante. Además, ya no solo me refiero a cosas físicas, sino a faltas de respeto, verbales o palabrotas o bueno, cosas varias. Siempre tenemos que dejar muy claro, de forma clara, concreta y lo más fácil posible para ellos por qué no lo queremos y qué es lo que no queremos, ¿no? Para que no entren en confusión. Vamos a dejar de lado mensajes generales como pórtate bien o es que te has portado mal, vale. Vamos a especificar lo máximo posible qué conductas son las que no nos han gustado. Vale, ¿y ahora qué podemos hacer como madre o como padre ante estos retos o ante estos desafíos? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es defender las normas y los valores de la casa, ¿no? Los que hayáis impuesto. Recordarlos sobre todo. Entonces, recordar qué cosas se permiten en vuestra casa, qué cosas no se permiten, siendo lo más claros y lo más directos posible. ¿Vale? Es súper importante, sobre todo cuando son pequeñitos, que recordemos cada poco esa norma, incluso ya no solo esperando a cuando una vez la conducta realizada, sino cuando ya estamos viendo venir nosotros que algo va a pasar, ¿no? Por otro lado, lo que también podemos hacer es, cuando estas normas no se cumplan, las tenemos que defender, lo que os decía antes, pero desde la calma y desde la tranquilidad, nunca desde el enfado, ¿vale? Es importante que recordemos lo que os decía anteriormente de mi hijo o mi hija está actuando así, no por retarme, no porque no recuerde porque recuerde la norma y diga voy a saltármela, sino porque no sabe hacerlo de otra forma en este momento, ¿vale? Porque algo se lo impide. Entonces voy a recordárselo calmadamente, voy a defenderla calmadamente y voy a intentar que mi mensaje sea lo más claro posible y que no sea nada confuso. Por otro lado, también es súper importante que establezcamos rutinas y horarios. ¿Por qué? Porque dan seguridad, dan tranquilidad. La anticipación en los niños es súper importante. Entonces, siempre que sepan más o menos lo que va a ocurrir a lo largo del día, pues va a ser mucho más fácil. Esto pasa mucho en el cole, ¿no? Hay muchos padres y muchas madres que cuando acuden con nosotras nos dicen es que ¿por qué en el cole se porta tan bien y luego en casa pues al final no es que se porte mal, pero tiene estas conductas que a nosotros no nos gustan? Pues bien, porque en el cole está todo súper fijado, súper marcado y súper claro desde el principio, ¿vale? Nunca se han enviado mensajes confusos. Entonces es súper importante que en casa sea lo más parecido posible. También otra cosa que podemos hacer es reforzar verbal y socialmente, ¿vale? Que aquellas conductas que nos gustan, que queremos que sigan apareciendo. Entonces es súper importante que lo hagamos de manera respetuosa y sobre todo que lo hagamos desde
qué orgulloso tienes que estar de haber conseguido venir a pedirme ayuda cuando menganito te ha quitado la pelota, por ejemplo, ¿vale? En lugar de, pues, pegarle o en lugar de insultarle o de otras cosas, ¿no? Va a ser súper importante que reforcemos verbal y socialmente, pero sobre todo que ellos sean conscientes de que son ellos los que tienen que estar orgullosos de esa conducta. Yo me tengo que sentir bien al hacerlo bien. Otra cosa que debemos hacer es intentar hablar sin etiquetas. Es decir, cuando vamos a hablar sobre algo que no nos ha gustado, siempre tenemos que hablar de su comportamiento, no de él o de ella. Es decir, no puedo decir, es que has sido malo. No. Te has comportado mal en este momento porque has hecho esto concretamente en esta situación. Pero eso no te convierte en un niño o en una niña malo. Eso va a ser súper importante, porque estas etiquetas al final se van asumiendo y se van cargando a su mochilita, y eso también a la larga daña la autoestima o incluso a veces refuerza que aparezcan estas conductas, porque al final si soy malo, para que ya lo tengo asumido, para que voy a intentar aprender y cambiar, ¿no? Y por último, entrenar y desarrollar nuestra paciencia para saber qué días podemos dar más de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si estamos un día muy cansados, si nos ha pasado algo en el trabajo y ocurre una situación y no nos vemos capacitados, siempre podemos delegar eso en otra persona, en otra figura de referencia, si es que podemos, y si no, pues intentar respirar, coger alguna estrategia de regulación primero para regularnos primero a nosotros y después ya actuar de forma calmada si es posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si te han servido los consejos, déjanos un comentario y un like para saber que este tipo de vídeos te gustan. Y por último, suscríbete a nuestro canal para no perderte nada de nada. Nos vemos en el próximo.